Buenas a todos, una vez aquí estoy de nuevo con vosotros. Hoy voy a realizar un repaso muy general y rápido sobre la Ley General de Subvenciones a fin de dejar ultimadas las ideas quizá más básicas o fundamentales en este tema. No voy a entrar en el reglamento porque entonces ya no sería un repaso rápido ni básico, y nos centramos ya directamente en el título preliminar, cuando se nos habla del ámbito de aplicación de la ley. En el artículo 1, la regulación del régimen jurídico de las subvenciones que otorgan las administraciones públicas. ¿Cuál es el concepto de subvención? Recordaos aquí una cosa: en el reglamento de servicios de las entidades locales, creo recordar que es en el reglamento de servicios, existe alrededor del artículo 20 y algo, que es donde se regulan las subvenciones, creo recordar, si no me fallan los números, hay otra definición de lo que se entiende por subvención. Son las dos muy parecidas, tienen conceptos muy parecidos, pero difieren en ligerísimos aspectos. No sé, como este año es tipo test el examen, no sé muy bien si podrían utilizar la del reglamento de servicios o la de la Ley General de Subvenciones. Yo, como siempre me estudié la de la Ley General de Subvenciones, independientemente de que conociera la otra, pero creo que esta es la que mejor se ajusta al concepto de subvención. Me voy a limitar en el vídeo pues al concepto de subvención según la Ley General de Subvenciones, que es aquella disposición dineraria que se realiza por cualquiera de los sujetos que se contemplan en el artículo 3, que ya veremos que es el ámbito subjetivo de la ley, que es fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la AGE, las autonomías y las entidades locales, en favor de personas que pueden ser públicas o privadas, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos, que son tres. El primero, que no esté sujeta a contraprestación directa de los beneficiarios. No quiere decir que no tengan que hacer nada, quiere decir que no hay una contraprestación directa, es decir, yo te doy a ti algo para que tú me des a mí algo. No funciona así la subvención. Segundo, que esté sujeto al cumplimiento de un determinado objetivo. Eso sí, yo te doy a ti algo, pero no para que me des a mí algo, sino para que cumplas un objetivo. ¿Y cuál tiene que ser el objetivo, que es el tercer punto? Un objetivo que fomente una actividad de utilidad pública o que fomente un servicio de utilidad pública. Bien, ya hemos visto, ya os dije, el artículo 3, el ámbito subjetivo, pues fundamentalmente la AGE, las autonomías, las entidades locales. El artículo 5 nos habla del régimen jurídico de las subvenciones. En principio se rigen por lo dispuesto en la propia Ley General de Subvenciones y normativa complementaria, reglamento. Después, por las normas de derecho administrativo, y en su caso, si se hiciere necesario integrar lagunas, etcétera, pues acudiríamos al derecho privado. A partir de aquí nos vamos al artículo 8, que yo digamos que a mí me gusta tratarlo, aunque entiendo que no pueda resultar para otras personas imprescindibles, porque nos habla de un concepto que para mí es fundamental: el plan estratégico de subvenciones. Se dice que con carácter previo a la intención de cualquiera de los sujetos del artículo 3 de proceder a la concesión de subvenciones, debe el sujeto que va a proceder a la concesión de subvenciones debe establecer o elaborar un plan estratégico de subvenciones, donde se muestren los objetivos, los efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y la fuente de financiación. Las bases reguladoras de cada subvención harán referencia al plan estratégico de subvenciones en el que se integran. En otro caso, deberá motivarse por qué es necesario establecer la nueva subvención, incluso aún no habiendo sido prevista en el plan, y la forma en que afectará a su cumplimiento. Esto sí que os reconozco que, pese a que a mí me resulta un artículo interesante porque, no sé, pudiera ser objeto de examen, en las entidades locales ya os digo que no vais a ver un plan estratégico de subvenciones, por lo menos en las que trabajamos los interventores de a pie. No vais a ver un plan estratégico de subvenciones ni de broma, porque esto lo primero que empezaría es: entre secretaría e intervención, no, lo tienes que hacer tú, no, te toca a ti, no, te toca a ti, no, y así. Y entonces empezaría el tema así, y además para unas subvenciones que después es cierto que generalmente
generalmente en las entidades locales pueden ser por concurrencia competitiva, se dan, yo las he visto, pero generalmente suelen ser por concesión directa, es decir, están en las bases de ejecución del presupuesto. Y amparándose, digamos, en esa ubicación, en las bases de ejecución del presupuesto que son aprobadas por el Pleno, las entidades locales de alguna manera se escabullen de esta obligación del Plan Estratégico de Subvenciones, sobre todo también teniendo en cuenta el volumen de las subvenciones que otorga una entidad local, pues pequeña, ¿vale? No estamos hablando de un ministerio que puede mover quizá entre 20, 50 o 100 millones de euros en subvenciones. Pasamos ahora al artículo 12, que nos habla de las entidades colaboradoras. También me parece interesante, aunque quizá no os lo encontréis demasiado. Yo sí me he encontrado con esta figura. Ya de entrada os digo que una entidad colaboradora es un chiringuito. No hace falta que diga más. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras o colabore en la gestión de la subvención, sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Esto yo lo he visto sobre todo con subvenciones que vienen o que provienen de la Unión Europea. Subvenciones del tipo para la protección de la flora exótica de la cuenca del Guadalquivir, un ejemplo, o de Doñana, un ejemplo, ¿vale? Que yo ni siquiera sé si esto existe. Entonces hay 4 vivos que montan un chiringuito que se hacen llamar los defensores del Guadalquivir o del Parque de Doñana, solicitan a la Unión Europea la concesión de una subvención porque se hace imprescindible la preservación de la flora y fauna de Doñana y reciben, y esto lo he visto yo con mis propios ojos, os digo que lo de Doñana es un ejemplo, ¿vale? Reciben pues cantidades que pueden oscilar entre los 4 y los 5 millones de euros en subvenciones. Bien, estas entidades colaboradoras lo que hacen a partir de ahí es distribuir a quienes van a ser los receptores de las subvenciones, que pueden ser a su vez otras administraciones, bueno, otras no, una entidad colaboradora puede o no ser una administración pública, generalmente no lo es. Lo que se dedica es a distribuir entre las distintas administraciones públicas el dinerito que le ha llegado calentito desde Europa. ¿A cambio de qué? De quedarse aproximadamente con el 60% del importe de la subvención. ¿Para qué? Luego lo veremos. Veremos lo que dice la ley y veremos cómo luego, de pronto, empiezan a aparecer Mercedes y empiezan a aparecer casas y empiezan a aparecer cosas de este tipo en los miembros o a nombre de los miembros de estos chiringuitos. Os lo cuento simplemente así para que entendáis lo que es una entidad colaboradora. Es decir, es un intermediario entre quien otorga la subvención, que estas subvenciones grandes suelen venir de Europa, y después esta entidad colaboradora pues va repartiendo las migajas entre distintas administraciones públicas, generalmente entre distintas entidades locales, para que hagan actuaciones o para la defensa de la flora y la fauna. Ya hemos dicho que es un ejemplo de la cuenca del Guadalquivir y lo otro de Doñana. Bien, seguimos. Obligaciones de los beneficiarios. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los beneficiarios de una subvención? Cumplir el objetivo, justificar tanto las condiciones que se impusieron en la realización de la actividad como que la realización de la actividad se ha producido y por lo tanto se ha cumplimentado la finalidad. En tercer lugar, someterse a las actuaciones de comprobación que se estimen pertinentes y que estén recogidas además en las bases. D. Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Esto es importante que lo pidáis, ¿vale?, cuando estéis trabajando, porque os pueden colar alguna. Disponer de libros contables.
digo lo mismo con lo del plan estratégico de subvenciones. Yo todavía no he visto ninguno de estos, ¿vale? Yo no sé si es que yo soy corta de vista o soy torpona, pero yo en entidades locales de las que estamos hablando, de las pequeñitas, yo no he visto todavía ningún libro contable de ninguna entidad perceptora de una subvención. Lo que te hacen es justificar la subvención, lo típico, con facturas y con tickets, ¿vale? Y de otro lado, conservar los documentos justificativos, esto sí, ya lo hemos dicho, pues lo de los tickets y lo de las facturas. ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades colaboradoras? Vamos a ver aquí cuál se supone o cuáles son las obligaciones que entiende la ley, que tienen los chiringuitos estos que se dedican a recibir subvenciones fundamentalmente de Europa para luego repartir las migajas entre los distintos municipios de la cuenca del Guadalquivir. Bueno, pues entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y el convenio suscrito con la entidad concedente. Ahí lo tenéis. Es decir, efectivamente, entregan los fondos, sí, entregan lo que les parece, ¿vale? Comprobar en su caso el cumplimiento. Ya os digo que no los vais a ver aparecer por allí, salvo cuando tengan que estrenar el Mercedes que se han comprado con la parte que se han quedado de la subvención. Justificar la entrega. Esto se hace vamos a ver, justificar la entrega a las administraciones públicas que la han recibido. Claro, al firmar un convenio con las distintas entidades, administraciones locales, en este caso con los distintos ayuntamientos que han recibido el dinero, pues es de la manera que ellos justifican que han entregado. Y someterse a actuaciones de comprobación. Y vosotros me estaréis preguntando, os estaréis preguntando, ¿y cómo justifican ese 60% que se han quedado ellos para comprarse Mercedes, BMWs, Teslas, etcétera, etcétera, pisos en zonas chuli guays y cosas de ese tipo? Pues elaborando informes de tipo de hemos estado gestionando la distribución de los fondos. Yo he tenido la oportunidad de leer alguno de estos informes y yo pensé, sinceramente, cuando lo leí, digo, esto me lo ha hecho un chavala de secundaria. Pero bueno, que puede ser cierto, ¿eh? Nadie dice que un chavala de secundaria que ya tenga 18 años y que pueda trabajar en una entidad colaboradora sea quien redacte ese documento. El 16. Convenios y contratos con entidades colaboradoras. Pues lo mismo. ¿Cómo reparte las migajas el chiringuito? Pues a través de convenios. Lo de los contratos, ojito, me lo vayáis a confundir con la ley de contratos. Quedaos con el tema de los convenios. Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por estas. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a 4 años. Da igual, no os preocupéis. El 60% de la pasta que ha venido de Europa ya la han trincado desde el minuto cero, en el momento en el que se ingresó en la cuenta de la entidad colaboradora. A partir de aquí ya nos vamos al 17, que también es un artículo que está un poco ahí aislado del resto, pero me gusta hablar de él porque se habla de las bases reguladoras de la concesión de la subvención, donde en el apartado 2 se recalca que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar, en el marco de las bases de ejecución del presupuesto a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. ¿Esto qué significa? Que cuando una entidad local va o pretende realizar concesión de subvenciones, bien sean en régimen de concurrencia competitiva o generalmente de forma nominativa, es necesario previamente aprobar unas bases reguladoras mediante una ordenanza. Vuelvo a repetir, yo puedo ser corta de vista o puedo ser torpe, yo esta ordenanza todavía no la he visto. Pero bueno, esto os digo lo mismo, como en realidad no es una ordenanza fiscal,
porque no es una ordenanza fiscal. Y lo que sí se exige, y ahí sí que está bastante bien, o debería estar bastante bien controlado por la intervención, que las subvenciones, sobre todo las nominativas, estén contempladas en las bases de ejecución del presupuesto, donde ya sabéis que se debe indicar quién es el destinatario, la cantidad que se le va a otorgar y la aplicación presupuestaria a cargo de la que se va a conceder esa subvención, pues digamos de alguna manera que como eso pasa por pleno y lo aprueba el pleno, bueno, pues a veces dices, ¿qué hago? ¿Me empeño en lo de la ordenanza? Si te empeñas en la ordenanza, te vuelvo a repetir. Tienes que ir a hablar con el secretario o secretaria de turno. Como sea un mano blanda, olvídate, porque lo primero que te va a decir es que estos son chorradas, que no hace falta, o en el peor de los casos te va a decir que te toca a ti hacerlo, cuando no es cierto. Pero bueno, conclusión, dices, mira, para 4.000 euros que le vamos a dar a esta gente para que haga macramé, lo metemos en las bases de ejecución del presupuesto, esto se aprueba por pleno y las condiciones de concesión, los requisitos para el otorgamiento y las condiciones de comprobación y todo eso, pues después van en el convenio que se firma con la gente esta del macramé, que es la que va a recibir el dinero, y a la vez pues se puede hacer referencia al articulado de la propia Ley General de Subvenciones cuando habla del control posterior de las subvenciones, de efectivamente si el dinero se ha empleado en lo que se dijo que se iba a emplear, la justificación de la subvención. Bien, seguimos en el próximo, que es el de la publicidad de las subvenciones, la base de datos nacional de subvenciones, que operará como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. Esto es muy útil en el caso que en las entidades locales más pequeñas no se suele dar, aunque sí que podría darse, porque podría presentarse, si es en régimen de concurrencia competitiva, alguna persona física o jurídica que estuviera incursa en alguna de las causas que sean presupuesto para que se la introduzca dentro de esta base de datos, pues podría acudir a alguno. Y entonces estaría bien, si es muy suculenta la subvención, estaría bien, pues comprobar en esta base de datos si está incluida y por qué. Generalmente una persona física o jurídica puede formar parte de esta base de datos nacional cuando ha realizado algún incumplimiento, bien cuando se determinó la nulidad o anulabilidad de la resolución de la concesión de la subvención, cuando estuvo obligada al reintegro de la misma o cuando sencillamente se le pilló con el carrito de los helados, ¿vale? Que suele ser. También puede conllevar el hecho de que esté en curso o que esté incluido dentro de esta base de datos nacional de subvenciones, puede provenir, no puede conllevar, me he expresado mal, puede provenir de un aspecto que tiene que ver con la ley de contratos, y es que esté incurso en alguna de las prohibiciones del artículo 71 de la ley de contratos, que ya sabéis que son las prohibiciones para contratar. Y puede ocurrir que alguna persona que esté incursa en alguno de los supuestos del artículo 71 de la ley de contratos, por ese hecho que deriva de una actuación contractual o de una no actuación contractual, depende, pero bueno, ya me estáis entendiendo, puede haberse incursa o se la puede introducir a esta persona física o jurídica por un motivo que viene de la ley de contratos, se le puede introducir en esta base de datos. No me extiendo más porque no es necesario. Vamos a pasar ahora, vamos a ver qué tengo aquí señalado como importante, los procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Bueno, pues como procedimientos de concesión, en principio el régimen ordinario es el de concurrencia competitiva, mediante el cual, bueno, pues se le comunica a todos aquellos, en general a la población en general, porque de esto hay que hacer publicidad, que puede participar si cumplen los requisitos, pueden participar en este régimen o en este procedimiento de concurrencia competitiva para obtener una subvención. Entonces, lo que se hace es comparar
las solicitudes presentadas, pues que el que esté interesado presenta una solicitud, se comparan las solicitudes presentadas y se establece una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en las bases. Y lo que se hace luego es adjudicar. Bueno, es un poquito más largo. Primero se hace una valoración, después se hace una propuesta, después se revisa que haya una resolución provisional, después una resolución firme, pero bueno, viene a ser así. Es decir, en régimen de concurrencia competitiva hay un procedimiento de publicidad previo. A continuación, los interesados presentan sus solicitudes, se comprueba que cumplen los requisitos de la convocatoria y digamos que para finalizar en un primer instante, lo que se hace es tomar a estos solicitantes y establecer un listado con una prelación en virtud del cumplimiento mayor o menor de los criterios que se establecieron en las bases de la convocatoria. Después dice que se adjudicará, bueno, eso lo vamos a dejar. La propuesta de la concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través de un órgano instructor. Uy, esto parece aquí que es confuso, pero no os asustéis. Dice, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente. ¿Quién es el órgano concedente? En una entidad local, generalmente el órgano concedente es el ayuntamiento y en su nombre, generalmente, el alcalde. De otro lado, se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado. ¿El órgano colegiado quién es? Pues aquel que ha recibido las solicitudes, que está creado ad hoc por las bases de la subvención, que puede ser pues un técnico o varios técnicos, que lo que hacen es pues examinar las solicitudes y emiten una resolución que elevan al órgano concedente. Dicen a través del órgano instructor. El órgano instructor es o debe ser secretaría. El secretario o la secretaria. Vale. Y digo debe ser porque debe ser. Otra cosa es que lo sea. Ya os digo que en esto es como en todo, pues el que puede aquí escurre y el que no, bueno. Excepcionalmente dice que se procederá al prorrateo, porque recordad que estábamos en el procedimiento de concurrencia competitiva. Después tenemos la otra forma, que es bastante habitual en los ayuntamientos, por lo menos yo me los he encontrado, que es la concesión directa. ¿Cuáles son o qué se considera una subvención de concesión directa? Pues aquellas que están previstas nominativamente en los presupuestos, en los términos recogidos en los convenios y la normativa reguladora de estas subvenciones. Cuando dicen los convenios y la normativa reguladora de estas subvenciones, se está refiriendo a que la subvención, lo que hace el ayuntamiento es que pues hace una previsión de las subvenciones nominativas que va a conceder por criterios de interés público, vamos a ser todos bien pensados, y ya os digo, se hace una relación, se escribe el nombre de cada uno de los que van a ser beneficiarios de esta concesión directa, se incluye la cantidad y se incluye la aplicación presupuestaria. Si no, no vale. Y si después hubiera algún problema con el beneficiario, con la cantidad o con la aplicación, esto en principio, como está en la base de ejecución del presupuesto, tendría que ir a pleno. En principio y en final, os lo digo desde ya. Salvo que se trate de un error aritmético o de hecho. Pero bueno, habría que detectar el error aritmético. Sí, porque el error aritmético o error material estaría en que en letras apareciera la cantidad correcta y en números bailar algún cero. ¿Vale? Entonces sí, ahí se puede alegar un error material, con lo cual no tendría que ir a pleno. También podrán considerarse subvenciones de concesión directa aquellas otras cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal. Y por último, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público. Aquí ya pensad lo que vosotros queráis. Os dejo libre la imaginación.
Capítulo 2. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva. ¿Cómo se inicia este procedimiento de concesión? Bueno, pues siempre de oficio. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la actividad de fomento de la administración pública. Recordad que la administración pública realiza 3 tipos de actividades: la de policía, la de fomento y la de servicio, o la prestacional. En este caso estamos en la de fomento, así que esto se inicia de oficio, mediante una convocatoria que será aprobada por el órgano competente. Generalmente es el alcalde, que desarrollará el procedimiento para la concesión según lo establecido en este capítulo y en la 3092. Se está refiriendo a la 3915. Ahora veréis dónde entra la 3915, que es bastante importante o tiene bastante peso dentro del procedimiento de concesión de subvenciones. La convocatoria deberá publicarse en la base nacional de la que hemos hablado, y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de entidades locales, pues generalmente en el boletín, si lo tiene, del municipio, y si no, del BOPA. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados en la normativa de la convocatoria, salvo que ya estuvieron en poder de la administración. ¿Veis? Aquí es donde entra la 3915. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya lo dice la 3915, que el administrado no tiene obligación de presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la administración. Seguimos. El punto 4 nos dice que la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. No obstante, en este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de la concesión, deberá requerir la presentación de la documentación. Es decir, vale, yo te admito que presentes la solicitud con una declaración responsable, pero antes de yo soltarte la pasta, a mí me tienes que acreditar documentalmente que lo que me has dicho es cierto. Esto deberá hacerse, es decir, el plazo para presentarla, una vez se haya ya fijado la fecha de la firma del convenio, en un plazo no superior a 15 días. ¿De acuerdo? Lo del convenio, se me olvidó explicarlo antes. Generalmente las subvenciones de carácter nominativo se instrumentalizan, generalmente no, yo es lo que he visto hasta ahora, se instrumentalizan a través de un convenio. Creo que más adelante viene un poquito más, se habla un poquito más sobre este tema y me extenderé más si hay tiempo. Bien, de nuevo, se otorga un plazo de subsanación. ¿A qué os recuerda esto? A la 3915, 10 días, si no se le entenderá por desistido. 24, instrucción. Bueno, pues corresponde al órgano que se designe en la convocatoria. Mi opinión es que la instrucción de esto lo tiene que hacer el órgano instructor, que es secretaría. Pero agárrate como te toque una mano floja o un mano floja. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 deberá emitir un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, es decir, según mi punto de vista, secretaría, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta. Una vez que ya se han presentado los distintos candidatos y, es que no lo quiero llamar mesa de contratación para que no os hagáis un lío, pero es como si fuera una especie de mesa de contratación, ¿vale? Son varios técnicos o personas expertas en la materia que entran a valorar las distintas solicitudes y son las que emiten la propuesta de resolución. Entonces, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de ese órgano colegiado, no vamos a llamarlo mesa de contratación, vamos a llamarlo mesa de subvenciones. Esto no existe, por favor, Este término no existe, me lo acabo de inventar. Pero bueno, me parece que es bastante cómodo para memorizarlo. Para memorizar el concepto, no el término. A ver si luego me vais a echar la culpa a mí de cualquier cosa rara. La mesa de subvenciones, ¿vale? Entonces, lo que se hace es, se formula la propuesta de resolución provisional que deberá notificarse al interesado para que en el plazo de 10 días presente alegaciones. De nuevo, aquí os recuerda o os debería recordar al plazo para presentar alegaciones de la 3915. Propuesta de resolución definitiva. Bien, pues una vez que han concluido esos 10 días, salvo que en el primero de los días del plazo el
la persona a la que se le ha requerido diga que no tiene nada que decir, bueno, pues una vez transcurrido el plazo o no, se hace propuesta de resolución definitiva. Y las propuestas de resolución provisional y definitiva hay que decir que no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se haya notificado la resolución de la concesión. Acordaos de nuevo, artículo 39, quiero recordar que es el número 39 de la 3915, la necesidad imprescindible e inexcusable de la notificación de cualquier resolución administrativa para que despliegue efectos jurídicos. Artículo 25, resolución. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, bueno, pues el órgano competente resuelve el procedimiento. El plazo máximo para resolver y notificar es de 6 meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo. Mala suerte. Esta vez no te ha tocado la subvención. Respecto del artículo 26, notificación de la resolución, ya habéis oído lo que he dicho de la 3915, con lo cual no me extiendo. Capítulo 3 del procedimiento de concesión directa. Bien, la resolución de concesión y en su caso los convenios a través de los cuales se canalizan estas subvenciones, porque ya os he dicho que yo hasta ahora lo que he visto es eso, cuando hay una subvención nominativa recogida en las bases de ejecución del presupuesto, se firma un convenio con el receptor o con el beneficiario y este es el instrumento jurídico, es un convenio. Vamos a ver, el convenio es de los recogidos en el artículo 47 de la 4015, pero aquí se habla de un convenio de colaboración, ¿vale? Que ese término como tal no aparece en el 4015. Se habla de los convenios interadministrativos, de los intraadministrativos y luego de otros dos tipos de convenios en función de si se trata de personas físicas o jurídicas distintas y de si se trata de sociedades mercantiles o participadas, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues establecerán las condiciones, estos convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables y serán el instrumento habitual, ya os lo he dicho, es el instrumento habitual del procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública. Tampoco hace falta que nos extendamos demasiado porque esto es, como esta ley es del año 3, luego vino el Real Decreto 424/17 que habla sobre el control financiero y esto, lo que hace el control financiero. Yo iba a decir, esto lo que hace es reproducir el 424. No, es a la inversa porque el 424 es posterior. Pero lo que hace el 424, digamos, de alguna forma, es tomar este contenido de cómo se ha de justificar o cuál es el procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública y lo lleva un poco más allá, el 424, quiero decir, y lo pormenoriza. Con lo cual, estos artículos os los debéis saber, claro, hay que aprendérselos y tal, pero tienen un contenido muy similar al del 424, porque al final es lo mismo. Se trata de una especie, entre comillas, de control financiero. Se dice aquí que la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en el que se debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica. Y aquí es cuando yo os digo que te vienen con el ticket del kiosco de no sé dónde, donde compraron en no sé qué oportunidad, compraron no sé cuántos sobres. Vale. Sobres, me refiero sobres para, no sé, para a lo mejor enviar comunicaciones o notificaciones a los perceptores o no perceptores de la subvención. En fin, ¿qué le vamos a hacer? A partir de aquí nos vamos al artículo 32 que nos habla de la comprobación de las subvenciones. Efectivamente, no solo hay que comprobar, en este caso se diría no solo una comprobación formal del pago y una comprobación formal del pago en el sentido de que ha habido una actuación de control financiero. Yo me atrevería a llamarla actuación de control financiero,
sinceramente. Hay quien me puede poner pegas y decirme, oye, no, esto es la Ley General de Subvenciones, aquí lo que se hace es un control del cumplimiento de los objetivos de la subvención, sí, pero en el tema económico lo que se está haciendo es una actuación de control financiero. Pero después, claro, hay otro tema que comprobar, y es que efectivamente se han realizado las prestaciones que se dijeron que se iban a realizar. Vale, bueno, pues el órgano competente comprobará. Además, se comprobará que los valores pues no son exorbitados o no ha habido, chanchulleo en las facturas. Y ahora pasamos al capítulo 5, que nos habla del procedimiento de gestión presupuestaria. El artículo 34 nos dice cuál es el procedimiento de aprobación del gasto y el pago. El número 1 dice que con carácter previo a la convocatoria o a la concesión directa de la misma deberá efectuarse la aprobación del gasto. Depende del ayuntamiento donde estéis. Hay ayuntamientos que son muy fans de los RCs y yo personalmente, por donde quiera que voy, sí, RCs vale, porque a la gente le mola mucho, pero yo en cuanto puedo, fase A. ¿Por qué? Porque el RC no es una fase de la ejecución del presupuesto, la fase A sí. Aunque no vincule frente a terceros, ¿de acuerdo? No genere obligaciones jurídicas frente a terceros, pero ya es una fase A. Aunque te digan, no, es que es lo mismo. Vale, sí, no discutáis. En este momento, para las personas que trabajan contigo es lo mismo, pero tú sabes que no es lo mismo. Uno es una fase de ejecución del presupuesto, lo otro no. Bien, la resolución de la concesión directa, sí, la aprobación del gasto. La resolución de la concesión de la subvención conlleva el compromiso del gasto correspondiente, fase D. Evidentemente, tiene cierto paralelismo con cualquier otro tipo de, entre comillas, contrato, ¿vale? Cuando tú ya adjudicas el contrato es cuando haces la fase D. ¿Por qué? Porque el otro ya ha firmado y ha dicho, sí, te voy a suministrar no sé cuántos litros de hormigón. Pues esto es algo parecido. Cuando el otro ya dice, sí, tal, pues entonces se hace el documento, la fase contable D. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad. No es nada nuevo, es decir, la fase O requiere que previamente te justifiquen, primero, que se ha realizado la prestación y que además tienen documentos contables que acreditan que se ha realizado el gasto. Vale. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Aquí depende también del secretario o secretaria, ¿vale? De cómo lo vea, cómo no lo vea, como tal. Bien. También se podrán realizar pagos anticipados que supongan entregas de fondos con carácter previo a la justificación. Lo mismo os digo. Aquí depende, porque esto, claro, tiene que. Es verdad que el que pone la pasta es intervención, pero el informe jurídico o digamos el control jurídico, el control jurídico lo hace secretaría. Y entonces, si esto no lo termina de ver muy claro, te pueden poner pegas. Y entonces mi consejo, jamás te pongas a malas con tu secretario y tu secretaria, porque eso puede ser el infierno. Y algunos que me estáis escuchando seguro que lo sabéis. 35. Retención de pagos. Bueno, pues una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, que ahora veremos qué es el procedimiento de reintegro, como cautelar, el órgano concedente puede acordar la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario, en el caso de que se estuvieran abonando de forma anticipada o se estuvieran abonando de forma, entre comillas, a modo de tracto sucesivo, que no es lo ordinario, pero podría ser el caso porque ya hemos visto que se permite, con sus oportunos informes jurídicos, informes de fiscalización, todo esto, pero podría ser. Vamos a ver del reintegro de subvenciones. Primero lo que os dije, que puede ser bien por la invalidez de la resolución o bien porque directamente la subvención pues se considera, que te han pillado con el carrito de los helados. Vamos a ver primero la invalidez de la resolución. La invalidez de la resolución puede provenir del beneficiario o no. Ojo, aquí a lo mejor el beneficiario es ajeno a toda esta movida y al final se queda sin ello. Pero bueno, son causas de nulidad, pues las del 62.1 de la 3092, ya sabéis, 47.1 de la 3915, perdón, la carencia o insuficiencia de crédito. Esto
también a mí se me viene a la cabeza bastante, salvando las distancias, con los supuestos de nulidad de los contratos. Bien, causas de nulidad del contrato. Que no tienen nada que ver, no me vayas a confundir. Estos son pequeños trucos o analogías incorrectas que yo no debería hacer, pero bueno, que hago, porque para mi cabeza, que me cuesta mucho memorizar, me es más fácil memorizar cuando comprendo las cosas o cuando les encuentro cierta analogía entre un negociado y otro. Son causas de nulabilidad. Bueno, pues aquí lo tenéis, el 48 de la 3915. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación de acuerdo a los artículos tal de la 3092. Vuelve aquí a aparecer, ya os dije, porque era tan importante en su momento, que la regulación de las subvenciones iba por la Ley General de Subvenciones, por el reglamento y por la 3915, porque aquí ya nos están metiendo de hoz y coz en la declaración de lesividad, primero en la declaración de nulidad, en la declaración de nulabilidad o en la declaración previa y en la declaración previa de lesividad, cuando sea preciso, de la 3915. Artículo 106, creo recordar que es el de la declaración de lesividad. 4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades recibidas. Fijaos, judicial o administrativa. Judicial o administrativa, de nulidad o anulación. ¿A qué os recuerda esto? A mí me está recordando, en este mismo momento se me ha venido a la cabeza, potestad autoejecutiva de la administración pública. Ya no autodeclarativa, autoejecutiva. ¿Vale? 37. Causas de reintegro. Ya os dije que eran dos los supuestos. El primero, en que existiera una invalidez de la resolución de la concesión, y otro en el que se den causas que provoquen el reintegro. ¿Cuáles son? Pues dice, también procederá el reintegro. ¿Por qué dice también? Porque si resulta nula o anulada la resolución de la concesión, hay que reintegrar la cantidad. Entonces, lo que dice el artículo 37 es que también procederá el reintegro, y además con intereses de demora, cuando quien obtuvo la subvención lo hizo falseando las condiciones requeridas, cuando esta misma persona física o jurídica incumplió total o parcialmente el objetivo, cuando se incumplió con la obligación de justificar, cuando hubo resistencia, excusa, obstrucción o negativa a la comprobación, cuando se incumplieron obligaciones impuestas por quien concedió la subvención, bien en el tipo de justificación o bien simplemente en la forma de realizar ese fomento de una actividad de utilidad pública. Y también, por último, el punto I o el apartado I en los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. Pasamos al artículo 38, que nos habla de la naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia. De este artículo, lo más interesante, y para mí lo que tenéis que conservar en la cabeza, a mi modesta opinión, es que esto, ojo, hace una remisión directa a la Ley General Presupuestaria. Con lo cual, ojito que estamos hablando de ingresos de derecho público, nos lleva a la Ley General Presupuestaria y luego, ojito que nos vamos a la tributaria, ¿vale? Y ahí ya tenemos el procedimiento de apremio. Bien, prescripción. Bueno, pues prescribirá a los 4 años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro. Yo bajo mi humilde punto de vista, yo creo que la obligación de reintegro no debería prescribir, porque dado que se trata de fondos públicos, yo creo que no debería prescribir, pero bueno, por mor de conservar la seguridad jurídica, que también entiendo que es necesaria, bueno, pues que sepáis que la ley lo dice. Otra cosa es pues que yo tenga mis propias paranoias mentales y tal, pero la ley lo dice, 4 años. A los 4 años ya prescribe el derecho a reconocer o liquidar el reintegro. Bien, ya sabéis, acordaos de la tributaria, porque hay una diferencia entre reconocer el derecho al reintegro y liquidarlo. Si lo has reconocido, pero si te ha pasado el plazo sin haberlo liquidado, también lo pierdes. Ya vamos a ver
un poquito más adelante, del control financiero de las subvenciones. Ya os lo dije, para mí esto es una actuación de control financiero. Está quizá más enfocado al campo de las subvenciones, pero creo que si conocéis bien el 424/17, con que aquí pongáis un poquito de interés en centrar el ámbito objetivo en las subvenciones, lo tenéis listo. El control financiero de las subvenciones se ejercerá respecto de los beneficiarios y el objeto a verificar será pues la correcta obtención, pues ya lo habéis visto a lo que yo me refería, el cumplimiento, la adecuada justificación, en fin, ese tipo de cosas que que se leía en el artículo de obligación del reintegro. Dice, ¿cuándo hay obligación del reintegro? Pues cuando te han pillado con el carrito de los helados. Pues lo que decía el 37, cuando has falseado las condiciones requeridas, cuando hay incumplimiento total o parcial del objeto, del objeto o del objetivo, etcétera, etcétera. Vamos a ver si consigo saber dónde estaba. Prescripción, eso ya lo habíamos visto. El control financiero, bueno, pues ya habíamos visto los supuestos, pues hay que verificar. Y la competencia corresponde a la intervención. Esto sí, porque ya sabéis que el control financiero está en la competencia. El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios. ¿Por qué? Porque si el convenio regulador lo permite, podría subcontratarse este fomento del servicio público. De un servicio de utilidad pública. Rectifico lo del servicio público. O de actividades de utilidad pública. Podría subcontratarse. Entonces, a esto se está refiriendo. Seguimos adelante. Tenemos el 48 que habla del procedimiento de control financiero, pues el plan anual de auditorías, la iniciación. Yo os remito lo mismo. Si vais muy bien y lleváis la ley esta estupendamente, yo os admiro muchísimo, pero si no, tomad el 424 y metedle alguna nota, meteos en la cabeza alguna nota, quiero decir, específica para subvenciones. Documentación de las actuaciones de control financiero. Pues se documentarán en diligencias para reflejar los hechos relevantes. Yo sigo diciendo que esto al final debe terminar en un acta, ¿eh? Es mi opinión. Porque así lo dice el 424. Pero bueno, aquí se habla de diligencias. Vale. Efectos de los informes de control financiero. Cuando el informe emitido por la intervención, en este caso dice del General del Estado, pero bueno, si nos movemos en el ámbito local, se recoja la procedencia de reintegrar, el órgano gestor deberá acordar en el plazo de 2 meses el inicio del expediente de reintegro, notificándolo para que la contraparte tenga 15 días para alegar. De nuevo tenemos aquí la 3915. Ojo, porque está hablando del órgano gestor. Vale. Que seguro que os va a escurrir el bulto, como si lo viera. O como si lo hubiera visto. ¿Vale? No. El expediente de reintegro lo incoa Secretaría. Punto. Luego el tema contable ya en intervención. El órgano gestor deberá comunicar a la intervención, efectivamente, que ha iniciado que ha incoado este expediente, y que en el plazo de 2 meses, a partir de la percepción del informe de control financiero, la incoación del expediente de reintegro o la discrepancia con su incoación. Una pista. Si veis que el órgano gestor, en este caso, que es quien tiene que incoar y tramitar el expediente de reintegro, que es Secretaría, os emite una discrepancia, yo, más que pensar que os tiene tirria, es pensar que tiene pocas ganas de trabajar. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Ya sabéis que yo todas estas cosas las digo siempre para que esto no sea un rollo infumable. Yo tengo un gran respeto por los secretarios y secretarias, con los que además he tenido una relación excelente, que además es la postura más inteligente. Tengo un gran respeto además por el mérito que conlleva que han obtenido esa plaza, y también por los secretarios interventores, que tienen, yo creo que aún más mérito, porque hay más concurrencia. En fin, bueno, pues ya os digo que estos comentarios
son para que esto pues no sea un ladrillo infumable. Por favor, que nadie me lo tome ni como una falta de respeto, ni nada parecido, ni como una falta de capacidad. Yo creo que cualquier persona que ha superado un proceso selectivo de secretario, de interventor o de secretario, sobre todo de secretario interventor, que es donde más concurrencia hay, creo que tiene un mérito. Solo por eso ya tiene un mérito al que no se puede faltar al respeto en ningún momento. Infracciones. Bueno, pues aquí nos vamos a concentrar muy poquito para que esto sea breve y no nos vamos a meter mucho. Infracciones, concepto de infracción, pues si queréis os podéis ir a la 4015 más o menos, aunque viene a ser sí, esto es por si tenéis poco tiempo. No es que tengáis que ir a la 4015, esto es que si tenéis poco tiempo, tirad de la 4015. Los responsables, tirad de la Ley General Tributaria, es mi consejo, ¿eh? ¿Quién es el responsable tributario? Pues aquí, ¿quién es el responsable de la infracción y tal, bla, 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 bla? Pues yo tiraría por ahí. Perdón, el responsable de la infracción tributaria, no de la obligación tributaria principal, que me he equivocado. El responsable de la infracción tributaria. ¿Quién es? Pues vale, bien. Infracciones leves, pues aquí echad un vistacillo, aunque suelen tener todas un parecido. Si queréis echar un vistacillo a la ley de bases, los artículos, creo que eran son los últimos, pero no recuerdo el número, creo que son 121, 22, 23, una cosa así. Pues donde hablan de, bueno, más o menos que se puede considerar infracción leve, aunque aquí hay un listado específico, ¿eh? Pero bueno, si no tenéis tiempo y tal, pues en fin. Infracciones graves, tampoco os voy a descubrir la pólvora, y las muy graves, tampoco os voy a descubrir la pólvora. Las sanciones, pues lo mismo. Tirad un poquito del régimen sancionador, yo tiraría de la 4015. Se dice que aquí sí, bueno, pueden ser pecuniarias y no pecuniarias. Aquí es donde yo quería poner ese pequeño énfasis en la relación entre el artículo 71 de la Ley de Contratos y aquí las no pecuniarias, o sea, las sanciones no pecuniarias. Se dice que las no pecuniarias se podrán imponer en el caso de infracciones graves o muy graves, que podrán consistir en pérdida durante un plazo de hasta 5 años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, avales, etcétera, pérdida durante un plazo de hasta 5 años de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora. Vale. La entidad colaboradora, acordaos que es el chiringuito. Bien. Y C, prohibición durante un plazo de hasta 5 años para poder contratar con la administración pública. Este punto C es bilateral. Es decir, si te sancionan por un tema de subvenciones, puedes incurrir en prohibición para contratar, y si estás incurso en prohibición para contratar, te puede impedir concurrir a un proceso de obtención de subvención. Creo que ya con esto hemos terminado. Sí, porque yo creo que ya vamos sobraos. Y lo dicho, si tenéis tiempo, pues llevad la ley bien, porque es una ley importante. Si os veis más justitos de tiempo, pues espero que este vídeo al menos os recuerde las 4 cositas que a mí me resultan quizá más destacables. No me entretengo más, que tengáis unos buenos días en general hasta que llegue el día del juicio final, que ya más o menos sabéis cuándo es, y allí pues en fin, algunos llegaremos, otros no llegaremos, ahí se quedará la cosa. Que os haya sido útil y os veo pronto.